Arranquemos nosotros repasando lo que es esta convocatoria y los motivos que tiene, Coti. Exactamente, vamos a recordar que el miércoles 2 se marcha en todo el país. El reclamo universitario empezó a cobrar importancia durante todo este año, ¿no? Empezó en febrero, continúa en marzo. En febrero las universidades advirtieron sobre las dificultades que había para afrontar con el presupuesto, un presupuesto viejo, no actualizado, sobre todo para el funcionamiento mismo de las universidades. En marzo, las universidades insistieron con, de alguna manera, reunirse con el gobierno por 5 puntos puntuales, que son gastos de funcionamiento, salarios, becas y presupuesto para ciencia y técnica. El gobierno por ahí intentó instalar de alguna manera la idea de que las universidades se persigue a los libertarios, ¿no? Esta ideologización de la educación. Sí, marcaba. y recordemos que esto cuando se estaba preparando el reclamo que terminó con la marcha del 23 de abril, que fue la marcha, me parece, en lo que va del año, vamos a ver qué pasa con esta, más importante que hubo a nivel país, porque tuvo una fecha central en Buenos Aires, pero aquí en Córdoba se movilizó una cantidad enorme de gente, lo mismo en Rosario, lo mismo en Mendoza. Bueno, veremos los números de hoy. Pero esa primera marcha me parece que le mostró al gobierno nacional que la cuestión de la educación en la universidad pública es tan importante para todos los argentinos y argentinas que la gente sale a defenderla, ¿no? Después de esa marcha, el gobierno en mayo tuvo un compromiso para actualizar el presupuesto, pero ojo, fue la parte presupuestaria en que interviene en el funcionamiento. No se realizó la actualización de salarios de no docentes y de docentes y aquellas personas que están vinculadas sobre todo a la investigación y la ciencia en nuestro país. Entonces, solamente ahí, fue funcionamiento. Claro, entonces ahí pierde el equilibrio. Digo, tenemos un presupuesto, la comunicación del gobierno fue, se actualizó el presupuesto, pero el desequilibrio en que solo fuera para funcionamiento, para abrir las universidades, para el gasto de energía, para los gastos de funcionamiento, y los docentes seguían cobrando lo mismo. Piensen ustedes en que están cobrando lo mismo que a principio de año. Con una inflación anualizada del 121% como mínimo. Entonces tengamos en cuenta que este reclamo de los docentes, porque muchas veces gente piensa, uy, no tengo clase, no tienen examen, tiene que ver justamente con pelear por mantener la universidad abierta, porque sin docentes, sin los trabajadores que van allí a las aulas, no tenemos universidad. Y mayo fue un mes clave, ¿no? Porque hablamos de esto que sucedió después de la marcha del gobierno, pero después vino obviamente una respuesta, el paro nacional, el levantamiento de algunas mesas de exámenes, la falta de clases, todo lo que vino, ¿no? Pero en mayo mismo hubo también ese compromiso del gobierno actualizar en un 270% los gastos de funcionamiento de todas las universidades. Junio y julio, un mes difícil para las universidades. Sí. Y llegamos a agosto y septiembre, Junio ¿no? y julio, perdóname, Coti, que ahí incluimos que no se tomaron los turnos de exámenes, ¿no? Y que prácticamente todo lo que tenía que ver con la gente que se preparaba para esas fechas ha quedado suspendida porque el conflicto ha ido escalando a partir de esos meses. Exactamente, y después de ello empezamos con agosto, con un conflicto sumamente escalado, septiembre, el voto que hubo y el nombramiento, digamos, el veto posible. Ante esto, el levantamiento creo que de todos los sectores en defensa de la universidad. Por eso me parece que el tema hoy de la marcha universitaria es el tema de agenda en todos los medios y en toda la sociedad argentina, ¿no? Porque tenemos una ley que ha sido aprobada por el Congreso. Recordemos esto. Cámara de Diputados y Cámara de Senadores aprueba una ley que se llama Financiamiento para las Universidades. Por segunda vez, el presidente entonces vetaría una ley. Primero fue con los jubilados. Ahora hay que ver qué pasa mañana, pero todo indica que a partir de las 0 horas de mañana va a salir publicado el decreto que termina de tirar por tierra una herramienta que tiene el gobierno, pero que es polémica, ¿no? Porque los diputados y senadores son representantes de los ciudadanos y ciudadanas, votaron a favor de esta ley y el presidente con esta herramienta quiere dar de baja esta ley. El próximo ron que va a haber, me parece que además de la marcha de hoy, va a ser cuando se insista con esta ley en diputados y habrá que ver entonces cómo votan allí quienes en su primer momento aprobaron y apoyaron esta iniciativa. Bueno, obviamente que este paro nacional habla de la no respuesta a las necesidades que tiene todo el sistema educativo universitario y vamos a repasar punto por punto también después cuáles son los reclamos. Pero entender que estos dos vetos, o sea, el veto que ya fue y el veto posible de dos leyes esenciales y que hablan de lo social y de la sociedad, hablan también de un poco de desestabilizar la democracia en cuanto a que son los representantes que nosotros hemos elegido para que defiendan justamente estas cuestiones particulares.